Había una parte que hablaba de que podías meter o tubos, por ejemplo conduit, pero no podía, o cables, pero no podías meter tubos y cables. ¿En el 392? Ajá. Bueno, ¿cuándo antes era? Claro, antes de la, no me acuerdo, de la 2005, antes de que lo movieran. Mejor en el 99, sí, en el 2005 no viene ese artículo, y en el 2012, claro, y en el 2018 no lo especifica. ¿Mi señor? ¿Y ese cable amarillo que está por la charola? Está enojado. No, echaron afuera. Es un mexicano enojado. Canadá. No hay un artículo que define esta carita, pero bueno. Una conformidad por la carita enojada. Básicamente es eso, ¿no? Que indica que no debe ir los servicios no eléctricos con lo eléctrico, ¿no? Porque ya no son los 60 centímetros, ella pasa. Pues ella pasa, ¿es correcto? Así es. ¿Qué modificación hubo? Otra modificación es de que antes, actualmente dice, en conductores, cable en conductores de 1000 volts o menos. ¿Vale? Dice de 600 volts a 1000. Ahorita ya especifica de 1000 volts o más. Ya como recordemos las tensiones, ¿no? 1000 volts, 69, ¿cómo más? Alta tensión, 1069, 130. Más de 24. 34. ¿Y la alta tensión? Exactamente. Media tensión es de ahí para abajo. Exactamente. Baja tensión hasta de 1000, exactamente, 1000. Gracias. Entonces, antes decía 600, dice 600 volts, ahora ya cambió a 1000 volts. Ya se está homologando la tensión, era una confusión muy grande esa parte, ¿no? Dice, se permitirá en la misma charola multiconductores de 1000 volts o menos. Entonces nosotros podemos colocar conductores de 1000 volts, menos de 1000 volts y más de 1000 volts, ¿no? En una charola portacable siempre y cuando tenga una división. Esta es la respuesta. Oye, ingeniero, ¿puedo utilizar cable de control? ¿Es menos de 1000 volts? Sí. Pero con división. Alguien dice, no, es que no puedes colocar cable de control con fuerza juntos. ¿En una charola? Sí, si pones la división, sí. Puede haber una inducción y esa es una de las broncas. Ingeniería por ingeniería. Pues ahí esa es la bronca. Es una señal de 420 mil amperes. Es correcto. El ruido. Totalmente de acuerdo. Ya para esos casos ya hay una canalización diferente. Pero estamos hablando de instrumentación y control. Toda esa especialidad lleva sus propias canalizaciones muy independientes del sistema eléctrico en baja, media y alta tensión. A mí cuando me preguntan ¿qué puedo mezclar con fuerza con control? Pues yo no te lo recomiendo, pero si lo haces no te lo puedo negar. Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, el cable que sea blindado, cómo lo aterrices, el cable sea trenzado, sí. Pero no es conveniente, pero sí se puede. Sí, y aunque lleves y es que lo que pasa es que cuando tú planeas tu planta, y eso es lo que sucede, tú planeas tu planta de acuerdo a la tecnología que hay en ese momento. Pero a lo largo de 10 años, 15 años que las cosas cambian, a lo mejor ya no vamos a usar cable. Ya no, todo va a ser, ni alambre ni cable, simplemente o Bluetooth. Por eso inclusive nos podemos, me tocó un caso en el cual el equipo especificaba, el equipo alimentador no lo instale con conductores de fuerza. Entonces, ahí ya no podemos basar en el 110, que el fabricante me dice que no deje hacer esto. Entonces sí, ya con esto yo puedo levantar una conformidad, porque el fabricante dice que no lo puede hacer. Pero si no dice eso, entonces no hay artículo que pueda. Claro, siempre hay que tener ese soporte. Exactamente, soporte normativo. Que se pueden muchas cosas, pero ¿contra qué vas a evaluar una instalación? ¿Por criterio? ¿Porque me gustó? No. Sí, totalmente de acuerdo. Insisto, me han preguntado a mí que lo puedo hacer. Yo te recomiendo que lo hagas separado, pero si lo instalas así, con una división, yo no te lo puedo negar. No te puedo negar el dictamen. Y pues lo hacen así. Sí, pueden ser plantas viejas que tienen, como dice el ingeniero, muchos años, y además ya no hay espacio, hay lugares donde el espacio ya está tan restringido que es la única forma. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Así, sí. En proyectos nuevos, obras nuevas, es muy bonito cuando vas a hacer las cosas nuevas, o sea, desde un inicio y planeas todo, dices, esta va a ser la tecnología, y a lo largo de que van pasando los años y que va mejorando o empeorando, por así decir, la tecnología, o te van modificando los equipos, tienes que hacer algunos milagros ahí, así es. porque no te queda otro, y dices, ¿sabes qué? El momento, y entonces viene
La salvación, en el momento que hicieron la revisión de este equipo, la unidad de verificación, ¿qué pasó? Ahora discúlpame, ¿no? Ya cambió, pues sí. ¿O sí? ¿Ya cambió? Aquí este cada cambió. Ok. ¿Seguimos, manda? Perdón. Y luego un tema, ¿sabes qué también nos enseñaron? A ver, un poco más. De la charola, así como está la charola, como está el arreglo, abajo también se ponen tuberías. Claro, pues lo acabo de ver. Aquí está. Aquí Aquí está. La se permite. 39218 se permite solamente cables y cables. No lámparas. No lámparas. No lámparas, no lámparas, otra cosa. No, solamente tuberías y cables y cables. ¿Sale? Obviamente son Seguimos. ¿En 39220. Mande. Tiene una duda la gente Mande. respecto al material del tabique que habla ahí, de la separación. Le dice el tabique. Esto el fabricante solo te lo vende como separador. Ya es de línea. Ya te lo vende tu marca. Sí lo venden. De hecho, el separador inclusive viene en los accesorios. Por ejemplo, en una curva exterior, 90 grados, ya está el separador así por un lado. Tiene que ir en toda la... Sí, inclusive en la curva interior, se le ven el separador así. ¿Vale? Seguimos. No nada. Seguimos, 39220. Instalación de cables y conductores conectados en paralelo. Se debe instalar en grupos que consten de no más de un conductor por fase, neutro, conductor puesto a tierra, para evitar desequilibrios de corriente. Como tal, en los conductores en paralelo. Lo que se comentaba hace rato, tiene que hacerse el atado ABC, 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 para evitar desequilibrios de corriente. Sí. Se puede instalar así, claro, se puede instalar así en una cama, pero conservando nuevamente ABC, ABC, ABC. O sea, es una no conformidad que sean puros A, puros B y puros C. Y si es directa, lo mismo, positivo y negativo. No te diga aquí, pero bueno. ¿Sí nos queda claro esta parte? Sí. Porque sí es muy confuso. Me ha tocado ver instalaciones en las cuales ellos hacen atados de A. ¿Lo hacen por qué? Porque en la subestación salen de las espadas de la subestación y va toda la y va toda la B y va toda la C y llega uno, no ve el cruce de cables y va para afuera. Tienes que hacer el arreglo. Ya hacer cama plana, bueno, entonces hay que Hay tener una razón ahí muy fuerte. ¿Mande? Hay una razón muy fuerte, lo que indicas es una razón muy fuerte de tenerlas que mezclar. Ah, no, claro, Fuerza. inclusive el calentamiento. Pues el calentamiento, si no, Correcto, totalmente de acuerdo. si no se anulan las corrientes. Y eso que no es una canalización, fue una tubería por Pero mucho todos peor. modos tienen que ir así Exactamente. arregladitas. Exactamente, ¿no? Entonces, tiene que llegar ese arreglo como tal. Sí, por eso también en el arreglo de abajo se recomienda, fíjate, ABC, Sí, CAB y luego ACB. Sí. ¿verdad? Inclusive- Para lo mismo, para que se vayan eliminando los flujos. Exactamente. Cuando llega el tablero. Aquí la norma dice que se instale en grupos nada más. La norma dice que se instale por grupo nada más. No dice A, B, C, C, D, pero es lo correcto hacer esto, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Bueno. Dice, conductores individuales, cuando sean de un 0 hasta 4 ceros, se debe instalar en una sola capa. ¿Verdad? Pero se permite instalar atados, ¿no? De forma triangular, así como se comenta aquí. Aquí está. Seguimos. Sujeción. La norma no especifica cada cuándo se tiene que soportar. Nosotros debemos soportarnos lo que diga el fabricante, como tal. Generalmente recomienda pues en cada tramo de soporte. Obviamente el soporte, y ahorita lo vamos a ver, va a depender de la fuerza de la charola, ¿no? La charola, aparte de su peralte y de su paso de su paso como tal, se clasifica por peso también, cuánto peso puedo soportar. Pero una cosa importante en ese detalle es de que el soporte debe estar desplazado de la unión entre tramo y tramo de charola. ¿Verdad? Y eso es importante para darle un poquito más de... Así es. de Dice, las charolas se deben soportar a intervalos definidos en la instalación, en la instrucción de instalación. instalación. Entonces, si el fabricante dice que soporta a 10 centímetros, hay que soportar. Y si dijera cada 20 centímetros, o sea, lo que dice el fabricante es lo que vamos a verificar. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, una de fondo sólido o fondo perforado,
¿Las has visto? Sí, ¿no? No tiene nada de rigidez eso. No, y el tipo Charofil menos. También. Esta peor, No, esta peor. más. La Charofil tiene más que la fondo sólido. Entonces, la fondo sólido se hace así. Sí, sí. Y el fabricante dice cada 3 metros, el punto de conexión. Sí. 3 metros, imagino. Entonces, como una verificación, pues no puedes negar, no puedes levantar una conformidad con eso. Porque el fabricante dice cada 5 metros, pues cada 5 metros. Es la parte compleja. ¿Y cuál es la diferencia entre una charola de fondo sólido y un ducto? Un ducto, el ducto, bueno, en conducción, que Además de la bisagra, pero ¿qué otra hubiera sido? O sea, un ducto, sí, o sea, tiene la misma fibra. ay, Totalmente de acuerdo. ¿y Totalmente. por qué lo tratan diferente? Exactamente. O sea, No, si es fondo sólido con tanto, ya totalmente de acuerdo. Seguimos. Cables y conductores. Los cables conductores deben ser asegurados y soportados en las charolas portacables como tal. ¿Se puede instalar en forma horizontal? Claro que se puede instalar en horizontal. La gente dice, no se puede poner así. ¿Cómo no? Lo puede instalar. Se ve raro, pero pues... Los cables multiconductores de un solo conductor o de un solo conductor se deben sujetar y asegurar a los miembros transversales. No especifica cada cuándo. En la NOM C 2005 decía cada 90 centímetros. En la 2012 se eliminó y en esta sigue eliminada, ¿no? Como tal. O sea, no podemos, si el contratista le aseguró a cada uno 20 metros o a cada 3 metros, no podemos levantar una no conformidad. Antes sí podíamos en la 2005. Decía cada 90 centímetros. Ahorita ya no. Seguimos. Aquí está un ejemplo de un arreglo donde se instala en forma diferente a la horizontal. Sirve porque pues, te ahorras un accesorio. Aquí no te ahorras dos accesorios, ¿no? Para darle la caída libre, ¿no? Te ahorras dos accesorios. Pero se ve raro, insisto, ¿eh? Pero normal lo permite, ¿no? sí, pero ya perdiste todo el chiste del soporte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, Aquí lo soportas la pared, ¿no? Y acá directamente, ¿no? Pero te ahorras el espacio de sacar una curva y una curva. Una curva normal y una curva exterior. pero no Te es lo ahorra. que te ahorres, estás perdiendo Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. el concepto. Sí, o sí, sea, totalmente de acuerdo. eso es lo malo de cuando una norma se ve que la hacen con base en un capricho de un producto y poco a poco le van parchando y arreglando y solucionando. Exactamente, Y totalmente. queda una cosa que al final no le entiendes. Se llama Frankenstein. Sí, es un Frankenstein. O sea, charolas es un Frankenstein, En perdón. lo personal se ve horrible esto, ¿no? Se ve. Pero así, ¿no? Pero ahí está, en la norma. Deja tú como se vea, pierde el concepto de soporte. Así es. Sí, sí. O sea, estamos diciendo que es soporte, ¿no? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. ¿A quién ve? Ok. Seguimos. Sujeción y soporte de charola a canalizaciones. La norma establece de que la distancia de la charola al primer soporte de la canalización no debe ser mayor de 1.8 metros. Aquí está. ¿Qué significa? Que yo aquí puedo colocar, yo me puedo soportar en la charola mi canalización. Aquí no me exige un soporte más que el de la conexión a la charola, pero el más lejano no debe ser a 1.8 centímetros. Exactamente. Ahí sí. Recomendarlo, obviamente recomendarlo. Yo lo recomiendo más cerca aquí. Uno aquí y otro acá. Pero si lo ponen a 1.50 no puede levantar una profundidad. Se le comenta al usuario de que para que la charola no tenga más esfuerzo mecánico, obviamente, ¿no? Pero no especifica que 1.8 metros es la distancia máxima que debe haber de la charola al soporte de conexión de la canalización. Seguimos. Tubo conduit y tubería con pasacables. Como tal, ¿qué es el pasacable? Pues son monitores, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de salir o conectarse la tubería a la charola? Pues muy sencillo, ¿no? El accesorio aprobado para la charola, por ejemplo, es un accesorio donde se recibe la tubería, se le pone el monitor o la contratuerca y el monitor, y yo puedo salir directamente de la charola, ¿no? Comentamos hace rato, ¿no? De que no se debe perforar la charola de la parte lateral, ¿no? Porque estaríamos dañando la estructura. Estas son las salidas recomendadas por la norma. ¿Sale? Seguimos. Empalmes. Hay ingeniero que no se puede empalmar, ¿cómo no? Uno puede realizar un empalme dentro de una charola portacable siempre y cuando sean aprobados y accesibles. Controversial, ¿sí? Se permitirá que los empalmes sobresalgan por encima de los peraltes cuando no estén sometidos a daño físico, o sea, que salga aquí el
El masacote. El masacote. Como el que está ahí, ¿verdad? En esa figura de color negro. Se permite que salga del peralte. ¿Sí? Está raro, pero lo permite la norma. Obviamente, pues a mí me preguntan, ¿en qué voy a empatar cables de fuerza? Yo no te lo recomiendo, pero si usa mi plan aprobado, pues dije no. Siempre y cuando sea aprobado y que esté accesible, o sea, no me lo instales allá hasta la torre donde no puedas verlo, ¿no? Que esté accesible. Y si lo haces, si tienes que hacerlo, haces escalonado. ¿Sí? Para que precisamente. Más seguridad, correcto. Sí. Vale, y aparte evitar más cosas. No lo vas a tener en un punto, sino va a estar escalonado. Te queda. Pero. La norma no especifica esta herramienta, nomás dice que se tramita el panel. Ya que si un amigo lo hace así, pues, ¿qué hacerlo? Seguimos. Puesta a tierra y unión. Y esta es la parte donde empieza la controversia. Se permitirá utilizar las charolas portacables metálicas como conductores de puesta a tierra, ¿sale? De los equipos. Las charolas portacables metálicas que soporten conductores eléctricos se deben poner a tierra según 250-96 y el artículo 250. Entonces, nosotros podemos utilizar esta bandeja portacables como conductor de puesta a tierra, ¿sí? Cumpliendo estos requisitos. Ok, pero aparte dice, las charolas portacables metálicas que contienen solamente conductores que no sean de fuerza, el puente de unión puede ser no menor a 10 AWG. O sea, yo puedo instalar conductores que no sean de fuerza, fibra óptica, circuito clase 2, 1, y el cable tiene que ser no menor a 10. Si yo instalo sistemas eléctricos, el puente de unión tiene que dimensionarse al 250-96, que es el cable del conductor electro de puesta a tierra, como tal, y el 250, y ese me manda al 250-122, que es el cable, el dimensionamiento del cable. La parte de ruda aquí, que si lleva un cable de 750, que es el puentezote que tengo que poner yo. No, simplemente súmale una sección de charola de peralte. Más o menos son como 9-10 centímetros. Más el peralte de uno y el peralte de otro centímetro, que es la S, ¿no? Es correcto. Son 12 centímetros. ¿Por cuánto te gusta de ancho? ¿1 milímetro que tenga? Son 12 milímetros cuadrados, ¿no? No, 120, perdón, ¿qué? ¿No? 12, 120 milímetros cuadrados, ¿no? Por 2 más o menos son 240. Estás hablando como un 500 kcm más o menos. De hecho, aquí hay un ejercicio. O sea, la sección de una charola es más o menos un 500 kcm de aluminio. Que más y le vas a meter un calibre 10, güey. O sea, no, aquí dice, el puente de unión, si lleva sistema eléctrico, lo tienes que dimensionar en base al 250-122. Si no llevas tus cables de fuerza, te permite que sea no menor del 10. Entonces, si van a llevar que lo que son fibra óptica, circuitos clase 2, clase 3 de control remoto, señalización o potencia limitada, un simple puente del cable 10 cumple. Porque supone que no lleva fuerza, ¿no? Cosa de ok, pero si ustedes se atreven como instaladores o como verificadores o como peritos a aceptar una charola como que sea conductor de puesta a tierra, tienen que cumplir estos 4 requisitos. Y ahí van. ¿Qué dice? Se permitirá que la charola sea puesta a tierra de acero aluminio. Una, que la charola y accesorios identificados como conductores de puesta a tierra debe cumplir que esté identificado la charola, marcados en forma legible y duradera, y el área de la charola debe cumplir con 390 y 60. Indicar el área de sección transversal total de los peraltes y deben estar unidas por conectores o puentes de unión. Si ustedes cumplen todo esto, pueden usar la charola portacable como conductor de puesta a tierra, pero tiene su limitante. Ahí va. ¿Qué nos dice la tabla? La tabla, la 39260, nos dice el valor máximo nominal de la protección, fusibles, ajuste de disparo, interruptores automáticos, que se puede colocar en una charola en base a su área transversal. Como esto no nos dice nada aquí, debemos de ver un ejemplo, que es este. Por ejemplo, yo tengo, como comentaba el ingeniero, yo tengo una charola de peralte útil, como tal, que es de 4,5 pulgadas, la charola. Yo voy a dimensionar el peralte como tal y voy a sacar su área. Por ejemplo, aquí este mide 4,5 pulgadas
más 53.64 más 53.64. ¿De dónde salen estos valores? De 4 pulgadas, que es la altura, más las cejitas, ¿no? Más los perantes. El patín. Exactamente. Ok, eso me da, con un grosor de 2.1 milímetros, como tal, me da que el área accesorio son 333.27 milímetros. Las dos piezas son 666. En base a eso, yo me voy a la tabla, que para 666 la protección máxima es 1600. ¿Qué me dice esto? Que el ajuste máximo del dispositivo contra fallas a tierra, que debe estar instalado el cable conductor que va a la charola, si yo lo uso como puesta a tierra, debe ser 1200 amperes. ¿Me queda claro ese cálculo? Entonces, si un día vamos a diseñar la charola y que esa sea conductora puesta a tierra, debemos apoyarnos en esta tabla, hacer el cálculo correspondiente para cada uno de las cejitas, los peraltes, y evaluar la protección máxima que yo puedo instalar en esa charola. Para que soporte la corriente falla en volumen de área. ¿Sabes? Entonces, para que lo Pero utilice. además debe ser continuo todos los Claro. operantes y los No, y todos los puntos de aprobados. conexión deben estar aprobados, ¿no? Claro. Debe estar aprobado como tal. Es una instalado solución muy sucia, no algo sucio. Es Riesgosa. mejor meter tu conductor. para- Totalmente de Riesgosa acuerdo. de que Y más, le cambien accesorios o algo y ahí se rompe la continuidad. y más para la metodología de trabajo de aquí, de esta parte del país, ¿no? De nosotros, ¿no? Mexicanos, ¿no? Quizás en Estados Unidos, quiero pensar que son un poco más... No, si es un tramo muy sencillo, imagínate un taller que le metes una charola así en perimetral y es un taller de una nave de 30 metros por 10 metros, le metes alrededor así y le metes un bus completo de 350 kcm y derivas para cada equipo. Y es una charola sencilla. Digo, ahí no tienes bronca, ¿estás de acuerdo? Totalmente de O acuerdo. sea, depende de la instalación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es. Pero también puedes llevar tu cable de tierra. No, sí. Ah, no, claro, claro, Te evitas- claro. Nos quitamos, Si es ¿no? 30 metros, o sea, es una solución Lo que pasa es que- más sucia. Pero no digo que no se pueda dar, pero es una solución un poco más sucia de lo que puedes. Yo lo interpretaré así, ingeniero. Estamos viendo el valor mínimo de seguridad, mínimo de este artículo. Mira, o sea, tú marcaste muy claro y tienes toda la razón cuando dices, ok, no pongo un cable de cobre en una charola, no es no conformidad porque pues no es conexión, estoy de acuerdo contigo, pero vieras que a mí me ha tocado ver cables de cobre que han estado un buen rato en charolas que ya están plateados por la parte de encima, Totalmente de acuerdo. porque evidentemente van jalando material. Así es. Entonces, quieras o no existe, entonces para evitar ese tipo de corrosión, porque finalmente está, aunque la norma me lo permita o diga lo que quiera, no importa, güey, está. Pero no hay tengo que productos- evitar. Pero tienes Entonces, razón, ahí pero sí lo haces, ¿no? hay productos, por ejemplo, Penetrox, Volte, No me que se andes permite. albureando, cabrón. ¿Perdón? No me andes albureando. Penetrox, Se le hizo agua a la boca. se te hizo agua a la boca. Ya empezó. Es un producto que te evita toda esa corrosión. Sí, pero mira, por ejemplo, yo en esa solución que te digo, por ejemplo, sobre la misma charola, le metes un conector, por ejemplo, una zapata, la atornillas directo a la charola y de ahí sales con tu cable de cobre y directo al tubito que baja. Es aluminio y ya, pues. Y ya acabaste. O le metes cemento, sí, también. Aluminio. O sea, es forma de matar. Por eso te digo, depende. Todo depende ¿Cómo lo quieras ver? Sí, en instalaciones muy grandes como donde tú estás, sí, es ABA. Sí, o sea, es imposible pensar en no ponerle la puesta a tierra a cada alimentador, ¿no? Ahí es imposible. Así es. Entonces, básicamente, esta tabla es la que nos guía y nos dice claramente que la protección máxima es de 2000 amperes. Y no, el 39060B dice que no se usa la charola de aluminio como conductor de puesta a tierra en equipos con protección de falla a tierra de mayor de 2000 amperes. Planta industrial prácticamente. Bueno, Plan de industria prácticamente. plataformas marinas, Exactamente. áreas de proceso. No, ahí está un poquito mal, ¿no? Con protección No se usa nominal, ¿no? Protección nominal no mayor a 2000 amperes.
2000 amperes. Sí, nominal, no de falla a tierra, porque falla a tierra estarías hablando de la G, la coordinación G, ¿no? Y sí, la coordinación G son del orden de Ahí dice 1000 falla a amperes, tierra. ¿no? Ajuste de disparo para creación con falla a tierra. Es valor nominal, valor máximo nominal de los fusibles, ajuste de disparos, interruptores automáticos o del elevador por protección de circuito o ajuste de disparo para